Me llamo Mariano Ibáñez y en el marco del proceso 365 quiero comentarle acerca del estándar de prueba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estándar de prueba? Es un diferente grado de convicción necesaria para, o bien, condenar en un proceso penal o acoger la pretensión en un proceso civil. Decimos que hay un distinto estándar conforme sea proceso civil o proceso penal. ¿Por qué? Porque en el derecho penal, por distintas razones histórico-políticas, se exige un estándar probatorio alto. Tiene que ver con esta idea, con la reacción de los estados frente a los estados totalitarios que le imponían al imputado probar su inocencia, y también por que en el Estado de Derecho moderno es preferible que 1000 culpables sean absueltos a que un solo inocente sea condenado injustamente. Entonces se exige que el juez penal condene cuando tenga certeza de la culpabilidad y cuando tenga dudas razonables en todos los demás estados absuelva. Estos son garantías constitucionales, procesales relacionados con el derecho penal que no tienen su símil, su igual en el proceso civil. No hay presunción de inocencia, estado de falta de culpabilidad al inicio, son garantías procesales que no se trasladan al proceso civil. Entonces, en el proceso civil se dice que bajamos el estándar de prueba ostensiblemente y requerimos un estándar de prueba menor. ¿Cuál es ese estándar de prueba menor? ¿Cómo rige en el proceso civil? La causa de la pretensión tiene que ser acreditada por prueba preponderante o prueba prevalente. ¿Qué es esto? En un cartabón genérico de base de un 100%, debe ser acreditada la existencia del hecho más que la inexistencia del hecho medida en este cartabón genérico. Con lo cual, pasando el 50% de convicción, es el umbral mínimo, el sistema, como dice Tarufo, se conforma. Por eso es que se baja el estándar. Y los seguidores de esta teoría dicen que con el sistema de la exigencia de la valoración racional de la prueba, es decir, lo justifican en base a ello. Dice que sería irracional que el juzgador, se dejara llevar por prueba menos colectada en el proceso que por la que tiene más pruebas. Muy bien, yo lo que propongo es compatibilizar esto, analizar esto en base a los elementos básicos de Alvarado Belloso respecto a los medios de prueba, que sabemos es una adecuada y lógica sistematización. Tenemos la comprobación que produce certeza, tenemos la acreditación que produce verosimilitud, mostración, percepción y finalmente la convicción. Sabemos que el único y verdadero medio de prueba es la comprobación, que a través de lo que es el ensayo o verificación hace que la conclusión deba ser universalmente aceptada por todos. El juez irremediablemente lo tiene, es incontestable su conclusión, entonces el juez lo tiene que adoptar y no se puede apartar, y sabemos que está restringida concretamente al peritaje científico. Tenemos en el último escalón de la graduación a la convicción que psicológicamente ese fenómeno interno que se produce en la cabeza, en la psique del juez, por el cual el juez se inclina y acepta como probable la existencia de una hipótesis, de una afirmación. Y sabemos, pero atención, que no sea comprobable, e involucra a la mayoría de los medios de prueba: testimonial, confesional, peritaje de opinión, presuncional, etc. Lo primero entonces que tenemos que preguntarnos es cómo funciona esta teoría en los procesos que son resueltos o que prima la convicción, que son a lo mejor lo menos importante en cuanto a la
versión confirmatoria, pero lo más importante en el sentido que la mayoría de los procesos se resuelven por el método de la convicción. Y acá vemos que, como dice Alvarado Lloso, el juez simplemente se convence, acepta como probable una afirmación, se convence directamente, con lo cual es imposible hacer esta medición en términos porcentuales como lo propone esta teoría. Jamás podríamos medirlo en términos porcentuales. Lo único real y concreto es que el juez se convenció. Después, ¿cuánto es superado el nivel umbral mínimo del 50? 51, 55, 60 o 70, el que ustedes quieran, se verá como en términos de vaticinio incomprobable de la probabilidad prevalente. Eso es lo único cierto. Tampoco una sentencia donde prima la verosimilitud permite esta medición, porque en realidad hay aproximación también, no hay certeza, no hay justeza en la verosimilitud. Y el único medio, si bien se mira, que permite esta medición es la comprobación. La comprobación, pero aquí, ¿cuál será el sentido? Es estéril. ¿Por qué? Porque acá vamos a decir que el umbral del 50% fue superado por el otro 50%. Recordemos que es incontestable las conclusiones y debe adoptarlas forzosamente el juez, no se puede apartar. Entonces dirá que está convencido en el 100% o el porcentaje que marque la ciencia en el caso particular. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del ADN, bueno, 99 o 98% de ADN en sangre. No tendría mayor sentido. En realidad, creo que lo que no es advertido por esta teoría es que el sistema jurídico no es un sistema de tipo axiomático deductivo, sino que por el contrario tiene imperfecciones lógicas, imperfecciones de lenguaje, vaguedad, ambigüedad, carga emotiva de la palabra y miles de defectos lógicos como inoperancia, contradicción, laguna normativa, redundancia, etc. Entonces, es un sistema con muchos defectos lógicos, un sistema social, y a su vez la mayoría de los procesos se definen por convicción. Entonces, esto es el error no advertido de querer trasladar un método propio de la ciencia exacta a algo tan subjetivo, sutil, impalpable como es la subjetividad de un juez. Porque como dice Alvarado, en su sistema, cuando uno está repasando el material alegatorio y probatorio, finalmente se define, se convence, y ahí hay dos caminos, hay dos métodos. O explica las razones que los llevaron a ese convencimiento, o nada explica. Con lo cual tenemos el sistema de sana crítica racional o íntima convicción. Pero atención, el hecho de que uno tenga que explicar el íter, el camino, el razonamiento que lo llevó a la conclusión, no hace revisable en términos porcentuales a la decisión. Hace revisable a la decisión en forma genérica, si estuvo bien o mal enjuiciado el material alegatorio y probatorio. Pero nada más, en sentido genérico es revisable la decisión, pero no en los términos porcentuales de la convicción. Esta es la gran diferencia. Porque en esencia la convicción es subjetiva, ocurre en la psiquis del juez, y lo subjetivo es interpretable, no es medible, no es conmensurable. Pongo el ejemplo de la psicología, donde el psicólogo interpreta los síntomas son subjetivos, no tienen un número, y hace un diagnóstico. En ese diagnóstico tiene parámetros objetivos, la teoría y la metodología propia de la psicología, pero gran parte subjetivo. Y algo parecido pasa en el proceso judicial, en donde el juez también va a tener parámetros objetivos, la regla de la sana crítica, la máxima de la experiencia, el sistema de sana crítica racional, la misma normativa legal que tiene que subsumir o aplicar, pero hay un núcleo duro que es que todo ello ocurre en el interior, en la psiquis del juez. Y lo mensurable tiene que ser universal, idéntico para todos. Si el grado de convicción fuera objetivo y por ende universal y mensurable, entonces existiría un cartabón
una escala común, numérica, para medirlo, estandarizada y aceptada universalmente, y está claro que no existe ni existirá, tal cual una medida de peso, de altura, de presión arterial o la que ustedes quieran. No hay balanza o patrón universal común para medir la convicción. Por lo cual, o a modo de colofón, yo creo que es una postura de máximo en lo teórico y de mínima en la práctica, porque admite, ¿por qué digo de máximo en lo teórico? Porque admite sí una explicación meramente teórica de pizarrón, y así podremos decir, explicarla muy bonito en términos teórico o conjetural, pero y decir que entre el 0% y el 100% se encuentra el 50%, y entre el 50 y el 100 pongo el número que ustedes quieran. Y digo que me convencí en ese número entre el 50 y el 100%. Pero en la práctica, en la psique del juez, es inconmensurable con parámetros objetivos. El juez no está pensando en números. El juez al momento de resolver se convence o no. Y cuando se convenció, tampoco está pensando en qué porcentual concreto se convenció. No hay número en la cabeza del juez, en definitiva. Con lo cual, gran parte de esta teoría de los estándares de prueba de probabilidad prevalente pierde su sentido.